En el Evangelio según Juan, el capítulo 3, vamos a leer otra vez los versículos que leímos en la mañana, versículo 3 y el versículo 7. Dice así la palabra de Dios, versículo 3 y versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En la mañana vimos estos versículos y decíamos que la palabra que se utiliza ahí como nuevo, nacer de nuevo, la palabra nuevo, es una palabra que se puede traducir de lo alto, de arriba, y en esta ocasión vamos a aplicar la idea de lo alto, de arriba, y vamos a aplicar la idea nacer del cielo. En la mañana nuestro tema fue el nacimiento de arriba. En esta tarde vamos a ver el nacimiento celestial, el nacimiento de arriba, el nacimiento de lo alto. Es el nacimiento del cielo y por lo tanto es un nacimiento celestial. No dudamos que eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a Nicodemo, puesto que vimos el versículo 12, donde dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vemos claramente que el Señor Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo acerca de nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer otra vez. Pero vemos cómo el Señor le dice aquí de cosas terrenales y de cosas celestiales. Él usó ejemplos terrenales, ejemplos de aquí abajo para enseñar verdades espirituales. Pero en este caso Nicodemo no lo podía entender. Entonces él decía: ¿cómo van a entender si les dijera directamente las cosas celestiales? Y esas cosas celestiales son las que vienen con el nuevo nacimiento. Son las cosas que acompañan el nuevo nacimiento, porque veíamos que el nuevo nacimiento es de lo alto, es del cielo, y esas cosas celestiales vienen precisamente del cielo y vienen como evidencias de del nacimiento celestial. En esta ocasión vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos enseña esto del nacimiento del cielo, el nacimiento celestial. Y aquí vemos el contraste que el Señor Jesucristo está marcando. Y lo que vamos a ver en esta ocasión es que el nacimiento del cielo es un nacimiento de Dios, es el nacimiento del Espíritu, es algo que viene del cielo. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos amplía esto que el Señor Jesucristo está enseñando, porque esto que el Señor le está enseñando a Nicodemo no es algo muy aislado de las otras enseñanzas de la palabra de Dios o de lo que enseñan los otros apóstoles, sino que hay una relación. Todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, también lo enseñaron los apóstoles. Entonces, cuando vemos aquí lo que el Señor Jesucristo está enseñando, estamos en nuestro tema ahora, que es el nacimiento celestial. Vamos a ver qué interesante es esto cuando relacionamos las cosas del cielo, cuando relacionamos ese nacimiento que estamos diciendo que es de lo alto, es de arriba, es del cielo. Vamos a ver cómo se relaciona todo esto con nuestra vida en cuanto a la vida celestial. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que el nuevo nacimiento fue planeado en el cielo. El nuevo nacimiento o el nacimiento que nosotros experimentamos, le estamos llamando aquí nacimiento celestial del cielo, porque fue planeado en el cielo.
¿De dónde vino todas estas cosas que nosotros, los que han nacido de nuevo, los que hemos nacido de nuevo, estamos disfrutando, por decirlo así? Viene del cielo, porque es en el cielo donde fue planeado nuestro nacimiento. Es en el cielo, según Efesios capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver este versículo y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando vemos que Dios tiene un plan de salvación y vemos que ese plan de salvación el apóstol Pablo lo desarrolla aquí, vemos cómo él en el versículo 3 ubica y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya nos está elevando, ya nos está alzando para que nosotros veamos que todo este asunto del plan de salvación viene del cielo. Y hablando de nuestro nacimiento, no puede ser una excepción. No puede ser algo que dejemos a un lado pensando que esto es muy aparte. No, es lo básico, es lo esencial. El nuevo nacimiento es fundamental en nuestra vida. De manera que vemos aquí que según nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y una de esas bendiciones es que nos predestinó, según el versículo 5 sobre todo, para ser adoptados hijos suyos. Cuando hablamos de nacer del Espíritu, de nacer de Dios, es en referencia a que llegamos a ser hijos de Dios. ¿Y cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Por la obra de Dios en nosotros. Nacemos de Dios porque Dios nos engendra vida. ¿Y eso de dónde vino? Estamos viendo que vino del cielo. Antes de la fundación del mundo, Dios planeó nuestro nacimiento. Antes de la fundación del mundo, Dios nos tuvo en su corazón, nos tuvo en su mente para hacernos hijos suyos. De manera que cuando la Biblia habla de ser hijos de Dios, es en relación al nuevo nacimiento, porque llegamos a ser hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Entonces, cuando Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. ¿Y dónde ocurrió esto? En el cielo. Antes de la fundación del mundo, ahí está el plan de salvación, y en este plan de salvación vemos cómo incluye al Padre, incluye al Hijo, incluye al Espíritu Santo. Es algo planificado. Nuestro nacimiento no ocurrió simplemente porque sí, porque nacimos aquí en esta tierra, vivimos y a Dios se le ocurrió hacernos sus hijos. No, es algo que ya estaba planificado en el cielo, viene del cielo, porque aquí de la tierra nunca podría surgir el hecho de hacernos sus hijos. Fue algo celestial, fue algo planificado en el cielo, como lo estamos viendo aquí. De tal manera que el nuevo nacimiento, estamos hablando del nuevo nacimiento, es un asunto celestial. Por eso tenemos razones al hablar del nacimiento celestial, nuestro tema que estamos ahora considerando. Tenemos razones para hablar de nuestro nacimiento celestial porque es un asunto celestial. Y si lo ponemos así, podemos ver que fue planeado en el cielo. Dios pensó en hacernos sus hijos. Es una bendición celestial. Es un amor que desciende del cielo para hacernos sus hijos, para escogernos, para predestinarnos. Es la gracia celestial que viene del cielo para darnos una nueva vida, para hacernos nuevas criaturas. Entonces, decíamos que es en el cielo y es donde participaron las tres personas divinas. El Padre nos eligió, el Señor Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, y el Espíritu Santo es aquel que aplica esa obra de Jesucristo en nosotros. De tal manera que nuestro nacimiento nuevo es asunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y qué interesante es que en nuestro nacimiento estén involucradas las tres personas divinas, porque en realidad así es.
Es el plan de salvación el cual estamos hablando. Y podemos ver que por esa razón el nuevo nacimiento o el nacimiento celestial del cual estamos hablando se le atribuye al Padre. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, hablando del Padre, el apóstol Pedro dice aquí en este texto, atribuyéndole la obra de regeneración del nuevo nacimiento al Padre, dice así, Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hablando del Padre, el apóstol Pedro identifica y nos dirige hacia el Padre para mostrarnos que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La obra es del Padre, pero también la obra es del Hijo. En el plan de salvación está también la obra del Hijo, pero hablando específicamente del nuevo nacimiento, estamos viendo cómo se le atribuye al Padre, se le atribuye también al Hijo. Aquí en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, el versículo 29, hablando del Señor Jesucristo, dice así: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cuando dice Él, se está refiriendo al Señor Jesucristo, porque en el versículo 28 está hablando del Señor Jesucristo. Entonces dice que todo aquel que hace justicia es nacido de Él, es decir, de el Señor Jesucristo. Y cuando vemos también cómo el apóstol Juan en su evangelio le atribuye el nacimiento al Espíritu Santo, esto queda ya más claro, porque ahí vemos directamente en Juan capítulo 3, el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu. Entonces podemos ver claramente que el nuevo nacimiento, el nacer de lo alto, el nacer del cielo, el nacimiento celestial, se le atribuye al Padre, se le atribuye al Hijo y se le atribuye al Espíritu Santo. Entonces lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Efesios es algo que estamos viendo en otras partes de la Escritura, que las tres personas divinas obraron en nuestra vida para que nosotros podamos nacer de arriba del cielo. Entonces, con esto que el apóstol Pablo está explicando aquí en Efesios, ¿qué es lo que hizo? Nos elevó a las alturas, para que nosotros veamos de dónde viene nuestro nacimiento del cielo. Es un nacimiento celestial. Y Él nos elevó aquí, como vimos el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos elevó, nos mostró el plan y nos mostró cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuaron en nuestro nacimiento. Entonces, nuestro nacimiento fue planificado en el cielo. Pero no solamente eso, nuestro nacimiento, y este es el segundo punto que vamos a ver, nuestro nacimiento viene del cielo. Por eso es el nacimiento celestial, porque no solamente fue planificado en el cielo, sino también, en segundo lugar, el nuevo nacimiento viene del cielo. Es el nacimiento celestial. Y esto vamos a ver cómo aquí el apóstol Pablo nos sigue mostrando este asunto para que nosotros veamos cómo sucedió esto. Bueno, veamos primero esto. Aquí en Efesios capítulo 1, donde ya leímos el versículo 3, observen esta palabra que nos va a hacer ver ahora este punto de que nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento viene del cielo. Efesios capítulo 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
No pierdan de vista esta última palabra, esta última frase que dice en Cristo, en lugares celestiales en Cristo. Noten que está poniendo a Cristo. Entonces, cuando comenzamos a analizar esto de que nuestro nacimiento viene del cielo, nuestro nuevo nacimiento, vemos que es en Cristo. Entonces podemos ahora considerar esto. ¿Quién estaba con el Padre? ¿Quién estaba junto al Padre según Juan capítulo 1, el versículo 1? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién estaba ahí? El Señor Jesucristo. Bueno, en el Señor Jesucristo, por medio de Él, tenemos estas bendiciones celestiales. Pero lo que vamos a ver ahora es que en Jesucristo tenemos esta bendición celestial del nuevo nacimiento, de la vida, en otras palabras, porque el nuevo nacimiento es la nueva vida que nosotros recibimos. Entonces, Cristo estando ahí con el Padre, ahí en comunión con el Padre, según vemos aquí en el Evangelio de Juan, ya vimos el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, pero en el versículo 14, entonces vemos que el Verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Verbo divino, Dios, se hizo carne, nació en este mundo, pero cuando Él entonces vino, Él vino del cielo, y ese es el punto que ahora nos vamos a referir. Ese es el punto que vamos a ver, de cómo es que Él bajó del cielo, de dónde nos vino la vida, de dónde nos vino la salvación, de dónde nos vino esa vida que es descrita como nuevo nacimiento. Vino del cielo, y esa vida está en Cristo. Y vamos a ver cómo aquí se presenta este tema que estamos viendo, este punto que ahora vamos a ver. El Señor Jesucristo estaba a la diestra del Padre, tenía la gloria, tenía una vida gloriosa celestialmente. Él entonces bajó del cielo, y al bajar del cielo nos trajo entonces la salvación, nos trajo la vida, nos trajo el nacimiento. Entonces, cuando vemos de dónde nos vino la vida, de dónde nos vino esa bendición del nuevo nacimiento, del cielo, tenemos un nacimiento celestial, tenemos una vida que bajó del cielo. Esto vamos a considerarlo según lo vemos aquí en Juan capítulo 6. Vamos a ver cómo se presenta este asunto del cielo. Y vamos a ver lo que el Señor Jesucristo enseña aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25 al 33. Y vamos a notar aquí cómo nos vino del cielo. Por eso nuestro punto es: el nuevo nacimiento viene del cielo. Y aquí vamos a ver lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Juan capítulo 6. Vamos primeramente a ver el versículo 25 al 33. Vamos por el momento a ver estos versículos. Es un poco largo esto, hermanos, pero tiene importancia lo que vamos ahora a ver. Dice así, lo voy a leer rápidamente. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este párrafo bíblico nos va a hacer considerar algunas cosas que también aquí más adelante vamos a
a ver algunas cosas más, pero por el momento este párrafo nos muestra aquí cómo el Señor Jesucristo desarrolló el tema de la vida eterna, del dar vida, pero Él lo desarrolló partiendo del punto del asunto del pan, de la comida. Cuando Él hizo el milagro, al principio del capítulo 6, vemos el milagro de los panes y de los peces. Eso fue comida. Esa fue una comida literalmente, comieron de verdad, comieron, se saciaron. Entonces ellos comenzaron aquí a seguir al Señor, pero porque querían tener más pan, querían tener más comida, querían comer de la comida terrenal, si lo queremos decir así. Estaban buscando la comida material. Entonces vean cómo se va desarrollando este asunto. Porque el Señor Jesucristo les dice que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces ellos comenzaron a decirle al Señor: ¿qué señal haces? ¿Qué señal muestras para que nosotros creamos? Entonces ellos mismos dan la ocasión para que se desarrollara el tema, porque vean lo que dicen aquí en el versículo 31. El versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Ese pan del cielo se está refiriendo al maná en el desierto, la comida que realmente cayó del cielo. Y él dice, y ellos pensaban que Moisés les dio ese pan, pero Jesús les dice aquí en el versículo 32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ese pan del cielo que comieron los padres, ese pan del cielo que es llamado el maná, ciertamente descendió del cielo, pero no Moisés se lo dio, es mi Padre. Pero ahora, ese no es el verdadero pan. Ese no es el verdadero pan, porque les dice aquí en el versículo 32, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, ¿quién es el verdadero pan del cielo? El maná en el desierto era una figura de Jesucristo. Eso que el pan descendía del cielo era una figura de que Jesucristo, el pan verdadero, iba a descender del cielo e iba a dar vida a las personas que creyeran en Él. Entonces el Padre está dando la comida del cielo, está dando la vida del cielo. ¿De dónde baja la verdadera vida entonces? Del cielo. Y con esto les está diciendo: mi Padre les da el verdadero pan. El verdadero pan no es ese. Y en otras palabras les está diciendo: no se conformen con el pan material. No piensen que ya comieron y ya están saciados y ya todo está bien. No, hay un pan que desciende del cielo. Y ese pan que desciende del cielo, ustedes lo deben comer para que también puedan ser saciados, para que tengan la verdadera vida. Porque ese pan que ciertamente recibieron en el desierto sí les calmaba el hambre, pero eso no es todo. Hay una necesidad más grande, hay una necesidad más alta que debe ser saciada, y solamente Dios, descendiendo del cielo, el pan del cielo, que es el Verbo encarnado, puede entonces saciar espiritualmente al hombre, darle la comida que va a saciar su alma. Con esto el Señor Jesucristo nos está enseñando que lo material, que las cosas terrenales no nos pueden saciar. Esto es algo que nosotros observamos y podemos darnos cuenta realmente, hermanos. A veces queremos tener algo y pensamos que con tener aquello ya vamos a estar satisfechos, y lo llegamos a tener, o las personas lo llegan a tener, ¿y qué sucede? Que de repente ya, como el niño aquel que llora por aquel juguete, como el niño aquel que quiere aquel juguete, y ahí sus padres se esfuerzan por comprárselo, y al paso de algunos días ya el juguete está ahí tirado.
El juguete ya está ahí, ansiaba tener aquello, pero ya después llega un momento en que ve otro nuevo juguete. En que ve un nuevo juguete y que es lo que lo quiere. Y así vemos que los niños no se sacian. Si van a algún lugar y ven otro y otro y otro y así, bueno, así somos en este aspecto. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando que nada de esta tierra puede saciar realmente lo espiritual. Hay hombres que son ricos y no están contentos. Hay hombres que tienen riquezas y no están contentos. Hay hombres que no les hace falta el dinero, no les hace falta atención médica, no les hace falta algún bien material, lo tienen y no están satisfechos. Porque fuimos creados con una necesidad más alta que lo material. Por eso el Señor Jesucristo le dijo al diablo cuando él le decía, cuando tuvo hambre, después de ayunar 40 días y 40 noches, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué estás pasando hambre? Tú tienes el poder, eres hijo de Dios. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos de Dios, necesitamos algo de Dios para ser verdaderamente saciados. Y aquí más adelante el Señor lo va a enseñar. Entonces vemos aquí que según hasta lo que hemos leído, nos damos cuenta de cómo entonces Cristo se identifica como el pan del cielo. Y esto lo vemos aquí en el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de vida es pan de vida. Ese pan de vida, entonces, ¿qué dice aquí? El versículo 33 dice: porque el pan de Dios, ese es el pan de Dios, necesitamos el pan de Dios. Es aquel que descendió del cielo. ¿Quién es? Es Cristo. En Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo ahí planificando nuestra salvación en el cielo, nuestro nacimiento, y desciende para traernos esa vida, ese nacimiento celestial, porque es del cielo. Y dice: desciende del cielo, que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando ellos escucharon esto, al parecer como que lo entendieron según el versículo 34, porque dijeron: Señor, danos siempre este pan. Pero ellos estaban pensando siempre en algo material, no estaban pensando en algo espiritual. La evidencia lo vemos más tarde cuando seguimos leyendo y nos damos cuenta que cuando ya les habló de la realidad espiritual, lo abandonaron, se fueron, lo dejaron. Entonces cuando ellos dicen aquí: Señor, danos siempre ese pan, ellos siempre estaban pensando en lo material, no estaban pensando en algo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo entonces ahora se identifica ya de una forma clara. Vamos a ver entonces aquí que ese pan que descendió del cielo es Jesucristo. Veamos los versículos, cómo están claros. El versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Ese pan que descendió del cielo, soy yo. Ahí Cristo les está diciendo: soy yo. Ese pan de vida que descendió del cielo y da vida al mundo, según el versículo 33, Cristo le dice: soy yo. Yo soy el pan de vida. Ellos querían algo de Cristo, pero no querían a Cristo. Estos hombres reflejan, estos hombres que se acercaron a Cristo buscando el pan material, reflejan a las personas que buscan algo de Cristo, pero no quieren a Cristo. ¿Por qué le digo yo soy? Entonces sabemos la historia porque vemos cómo lo rechazaron. Pero sí querían ese pan, decían: danos de ese pan, danos de ese pan, pero no lo querían a Él. Y esto muestra a estas personas que quieren algo de Cristo, pero no quieren a Cristo.
Esto es una actitud del ser humano. A veces la esposa quiere algo del esposo, pero no quiere al esposo como tal. O el esposo quiere algo de la esposa, pero no quiere a la esposa como tal. O los hijos sí quieren algo de los padres, pero no quieren a sus padres tal como son. Y en este caso estamos viendo aquí a estos hombres que querían algo de Cristo, pero no querían a Cristo, que es el pan de vida que descendió del cielo. Pero aquí Él les está diciendo: yo soy el pan de vida. Vean, estamos viendo aquí el punto de cómo Cristo se identifica como el pan de vida, el pan que descendió del cielo. El versículo 38, porque he descendido del cielo. Dice aquí el versículo 38, he descendido del cielo. Esta parte solamente, Él es el pan de vida. Y ahora aquí está añadiendo y dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿De dónde está viniendo esa vida? ¿De dónde está viniendo esa bendición de la vida eterna? Del cielo. Él bajó del cielo como el pan de vida. Y aquí les está diciendo aquí estas personas, hablando con ellas: porque he descendido del cielo. Descendió del cielo y trajo vida. El versículo 48 otra vez dice así: yo soy el pan de vida. Y aquí vuelve a recalcar: yo soy el pan de vida. El versículo 50: este es el pan que desciende del cielo. Hasta ahí estamos notando estas frases. Qué claras referencias acerca de cómo Cristo descendió del cielo, el pan que desciende del cielo. Aquí ya lo dice claramente. Ahí dijo: yo soy el pan. Y aquí dice: el pan que desciende del cielo. El versículo 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y así deja en claro que Él vino del cielo, vino como el pan de Dios y vino como el pan que da vida. Ahora, los judíos en ese momento no creyeron en Él. No creyeron que Él haya descendido del cielo y que trajera vida eterna. Ese pan vivo que dice, el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo, los judíos no le creyeron. ¿Qué pensaban? Vean qué pensaban ellos, el versículo 41 y 42. Versículo 41 y 42. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban murmurando. Estaban diciendo: ¿cómo puede ser que diga que descendió del cielo? Y dice el versículo 42: y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? No creían que Él descendió del cielo, y menos creían que haya traído el pan del cielo, que dé vida eterna. Menos. Ellos decían: ¿cómo va a descender del cielo si conocemos a su papá, conocemos a su mamá, conocemos a sus hermanos? ¿Cómo pues dice que descendió del cielo? No creían que haya descendido vida del cielo. No puede ser que tengamos esto del cielo. No creían que la bendición celestial había descendido a la tierra. Ahí estaba junto a ellos, ahí estaba frente a ellos, y no le creyeron. No creyeron que Él daba vida, que Él trajo la vida, el nacimiento, el nuevo nacimiento, la nueva criatura estaba en Él, en Jesucristo. Y esto, como estamos viendo, no le creyeron los judíos. Ahora podemos ver entonces aquí que estos estaban murmurando, estaban enojados, estaban molestos porque no creían
Y la molestia es porque según él se estaba atribuyendo algo. ¿Cómo se atreve a decir que descendió del cielo si nosotros sabemos quién es él? Los judíos, además de que murmuraban, estaban confundidos. No lograban entender lo que decía. Ellos se sentían confundidos de tal manera que en el versículo 52, dice lo que ellos estaban haciendo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? No entendían las palabras del Señor Jesucristo. Estaban confundidos, no entendían los términos, no entendían el significado de sus palabras. Les dice que le iba a dar su carne como comida, y ellos no lograban entender las cosas que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Por eso vean entonces la relación aquí con el asunto de Nicodemo. A Nicodemo, ¿qué le dijo? Si os he hablado cosas terrenales y no entendéis, ¿cuánto más si les hablo las celestiales? Aquí les estaba hablando de pan, les estaba hablando como de carne, les estaba explicando las cosas celestiales con estos términos, y tampoco lo entendían. Tampoco comprendían lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Estaban en la misma situación como Nicodemo. ¿Y qué es lo que hicieron? Rechazaron entonces a Jesucristo. Rechazaron al pan de vida que es Jesucristo. ¿Y esto qué significó? Significó rechazar la vida que Jesucristo trajo. Porque vean aquí, observen aquí cómo esto es preciso cuando Él dice aquí, vamos a ver estos versículos y vean cómo son precisos para ver lo que Cristo, esto que vamos a ver aquí, es básicamente de lo que le estaba hablando a Nicodemo. No está hablando de otra cosa. Entendiéndolo es de lo que le estaba hablando a Nicodemo, porque vamos a ver aquí que Cristo es el pan que descendió del cielo y que da vida eterna. Obsérvelo, vida eterna. Y cuando comenzamos a analizar qué es el nuevo nacimiento, es vida eterna. ¿Qué es nacer de Dios? Es vida eterna. Es la vida que desciende del cielo. Es esa vida que Cristo trajo. Entonces vean aquí estos versículos donde nos habla de cómo Cristo da vida y cómo se relaciona esto con la vida eterna. Versículo 33 primeramente. Estamos en Juan. Aquí estamos detenidos, hermanos, porque es aquí donde se desarrolla este tema de cómo la vida descendió del cielo, esa vida que nosotros llegamos a recibir. Es vida celestial, es el nacimiento celestial. El versículo 33 primeramente dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es el propósito de descender del cielo? De traer vida del cielo. ¿Cuál es el propósito más bien de descender del cielo? Dar vida. Aquí está claramente, dice dar vida, da vida al mundo. Vean el versículo 35, esa vida es lo que decíamos. En el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es la satisfacción que yo les decía, que cuando Cristo viene y nos da vida, quedamos satisfechos en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque dice aquí, según lo que estamos viendo, que no tendremos, ¿qué? No tendremos hambre, no tendremos sed jamás, porque la vida que Él nos da es una vida que sacia, es la vida eterna, es la vida para siempre. Es la idea de que no tendremos hambre para siempre, no tendremos sed jamás, porque es una vida para siempre. Y esto está indicando el significado de vida, es decir, vida eterna. Vean el versículo 48 al 51. Capítulo 6, aquí estamos, versículo 48 al 51. Yo soy el pan de vida.
vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ahora les hace la comparación entre el pan que comieron los padres en el desierto, el maná. Él dice, ese pan que comieron no es el pan de vida. Ciertamente era un pan que les alimentaba, pero no era el pan de vida, porque al comerlo aquellos murieron. Pero ¿qué dice entonces cuando Él habla de sí mismo como el pan de vida? Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de Él come no muera. ¿Y qué significa eso? Significa vida eterna. Significa que esa vida que es descrita como el nacer de nuevo, es una vida eterna. Es una vida que el que cree en Cristo tiene vida y no va a morir. La idea de no morir es morir espiritualmente. Es la idea que ya tienes vida espiritual, ya tienes una vida de Dios, ya tienes la vida del Espíritu y por lo tanto esa vida que recibiste en Cristo es una vida para siempre que nunca se corromperá y que no se destruirá. Y eso lo vemos aquí en la comparación que hace. Ellos murieron, ellos acabaron su vida, pero aquel que come de este pan, dice, vivirá para siempre, según el versículo 51 lo dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahora no dice que no muera, sino dice vivirá para siempre. Lo dice de una forma negativa y ahora aquí lo dice de una forma positiva. Vivirá para siempre. Este es el anhelo. El verdadero anhelo debe ser vivir para siempre. ¿Y qué es lo que hacemos para vivir para siempre? Hay un anhelo en el corazón del hombre de vivir para siempre. Este anhelo nos lleva ¿a qué? A tratar de alimentarnos bien, tratar de tomar medicamentos, tratar de tomar vitaminas, cuidarnos y varias cosas que podemos hacer porque como que hay un anhelo en nosotros de vivir para siempre. Pero aquí de lo que está hablando es esa vida que ciertamente es para siempre, pero es en Cristo. Es en Cristo. Por eso la idea de que descendió del cielo es la idea que la vida verdadera para siempre nos viene del cielo. Es en Cristo donde podemos tener entonces esta vida para siempre, una vida que no acaba. Ahora aquí la vida que Cristo nos está explicando es una vida que se relaciona entonces con el asunto de la fe. Y vamos a ver aquí cómo lo describe el Señor Jesucristo. Porque esta es otra cosa que los judíos en aquel momento no entendieron cuando Cristo les habló en estos términos. Veamos esto. Observen aquí cuando Él les habló en el versículo 52 al 58. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cómo entendieron esto los judíos? Cuando Él dijo comer mi carne y beber mi sangre, ellos lo entendieron de una forma literal. De una forma literal quiere decir, ellos pensaron que ahí la carne como tal, su sangre, la sangre como que ahí la tenían que beber o tenían que comer ahí su carne. Por eso preguntaron de esta manera cuando estaban ahí contendiendo. En el versículo 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo preguntó Nicodemo?
¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Pueden ustedes ver la semejanza de lo que el Señor Jesucristo está enseñando y los hombres aquí no lo pueden entender. Ahora, esto de tener vida al comer su carne es el sentido figurado de la fe. La fe en estos términos significa apropiarse de Cristo. Por la fe, así como la persona se apropia del alimento, lo come, lo digiere, este es el sentido que Cristo está hablando. La fe aquí es como comer a Cristo. La fe es como beber su sangre, pero está hablando no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual, de que esta vida entonces se hace real, se hace efectiva por medio de la fe. Y vamos a ver que esto es lo que explica el Señor Jesucristo. Porque vean cómo Él nos va diciendo aquí en estos versículos de cómo el asunto de la fe, el asunto de creer en Cristo, es un asunto que está relacionado con la obra de Dios. No perdamos de vista esto, porque estábamos diciendo que es la obra del Padre, es la obra del Hijo y es la obra del Espíritu Santo. Y así es, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros llegamos a tener fe. Pero vamos a ver esto, cómo se desarrolla aquí, porque vean cómo el Señor Jesucristo, al explicar todo este asunto, se centra ahora en la obra del Padre. Porque si es algo que fue planeado en el cielo, es algo que va a ser realizado aquí en la tierra por el Padre, en primer lugar, que lo planificó en el cielo. Y esto lo comenzamos a ver en el versículo 37, aquí en Juan, donde estamos, el capítulo 6, el versículo 37. Y vean cómo el Señor Jesucristo se centra ahora en esto, porque dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. La obra del Padre es llevarnos a Cristo. Pero ¿cómo lo hace? En el contexto que estamos aquí considerando, se trata de comer, se trata de beber, según ya lo leímos. Entonces, aquí el significado de que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, lo que quiere decir es esto: ¿quién es el que pone el deseo y el anhelo por el pan de vida que es Jesucristo? Es el Padre. ¿Quién es el que produce el hambre o la sed en nosotros? Es la obra del Padre. De esa manera, entonces, cuando nosotros vamos a Cristo para comer y para beber. Y por eso Él dice aquí que el que cree en Él, la persona que cree en Él, ya no tendrá hambre, ya no tendrá sed jamás. Porque Dios el Padre, al llevarnos a Cristo, es precisamente para que Él nos dé vida. Pero ¿quién hace esa obra? Aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando que esta obra es la obra del Padre. Él es el que nos da a Cristo, Él es el que nos lleva a Cristo, para que nosotros entonces, a través de esa fe, porque ir a Cristo tiene el significado de creer. Cuando una persona va a Cristo, quiere decir está creyendo, cree esa persona que ha ido a Cristo. Entonces, es de esta manera vemos el versículo 39, como otra vez el Señor dice así, versículo 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es el Padre que nos está llevando a Cristo, es el Padre el que nos está dando a Cristo. Y el versículo 44 entonces dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es el Padre que nos lleva a Cristo para que nosotros podamos tener verdaderamente esa vida.
es el Padre el que produce en nosotros ese anhelo por el pan, ese anhelo por la bebida, para que nosotros entonces estemos ¿qué? Saciados de esa vida que está en Cristo, esa vida que está en Cristo, ese nacimiento que está en Cristo. El Padre entonces vemos que no solamente nos está llevando a Cristo porque sí, sino que está produciendo en nosotros el anhelo, porque aquel que va a Cristo es porque ya anhela a Cristo, lo quiere ya para su vida. Y aquí se marca entonces la diferencia. La diferencia está en que aquellos hombres querían algo de Cristo. En cambio, cuando el Padre hace la obra en nosotros, Él nos hace buscar verdaderamente a Cristo. Vean la diferencia. El hombre solamente quiere algo de Cristo, pero cuando Dios hace la obra, entonces queremos a Cristo. Queremos a Cristo tal como Él es. Entonces vamos a Él, venimos a Cristo para recibir esa vida que Él nos da como el pan de vida. Ahí ya lo vimos claramente. Él es el pan de vida. Entonces, al ir a Cristo, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir vida. Pero en esto que estábamos diciendo, estábamos explicando que el comer y el beber la sangre de Cristo significa creer en Él. No es un acto material, es un acto espiritual de creer en Él. Vamos a ver los versículos que nos hablan aquí en lo que Cristo está diciendo acerca de creer. Primero el versículo 35, y vean cómo lo compara aquí. Versículo 35. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora entendemos, está hablando ¿de qué? De creer. El venir a Cristo es creer en Él. No es un acto como el que en otros tiempos quizá los que pasamos por esta práctica, veíamos que el venir a Cristo se hace como una campaña evangelística, y aquel evangelista comienza a decir: ven a Cristo. La idea de pasar al frente, la idea de repetir una oración, y la persona piensa: pues ya vine a Cristo, y se da por hecho de que ya vino a Cristo. Y en muchos casos en realidad no hay nada. Simplemente fue un rito, simplemente fue una manipulación que le hizo pasar al frente, según ¿para qué? Para recibir a Cristo. Pero fíjense aquí que el venir a Cristo es creer en Él. Venimos a Cristo por la fe, creemos en Cristo, venimos a Él. Es lo mismo, es un sinónimo, no hay diferencia. Y en esto no se necesita como levantarse del lugar. La persona no necesita levantarse de su lugar y como pasar al frente como para decir: ya vino a Cristo. No, la persona puede ir a Cristo desde su lugar, puede creer en Cristo desde su lugar, porque el venir a Cristo es creer. Y aquí lo está diciendo: el que cree en mí no tendrá sed jamás, porque al creer nos da la idea como que ya bebió la sangre de Cristo. Entonces ya no va a tener sed, porque ya creyó. El sentido espiritual de beber la sangre de Cristo. Y además estos versículos lo demuestran. Vean aquí, Juan antes lo explicó, el capítulo 1, versículos 12 y 13. Aquí resume todo el tema del nuevo nacimiento, resume el tema de esta nueva vida en Cristo. Juan capítulo 1, el versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Observen que en el versículo 3 está hablando de que fueron engendrados de Dios, no de sangre, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, estos que fueron engendrados
son los que le recibieron, los que creyeron en Él y a los que se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegaron a ser hijos de Dios? Porque Dios engendró vida en ellos. Y al engendrar vida en ellos, pues ¿qué hicieron? Creyeron. Aquí otra vez vean, recibir a Cristo es creer en Él. Crees en Él, lo recibes, crees en Él tal como Él es, lo estás recibiendo. Y aquí vemos que entonces por medio de la fe se les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos aquí al Padre llevándonos a Cristo, el pan de vida. Tenemos a Cristo estando ahí, el pan de vida. Pero también vean cómo el Señor Jesucristo aplica aquí esto de el que da vida es el Espíritu. El versículo 63, aquí en Juan, el capítulo 6, el versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora les está diciendo claramente, todo esto es un asunto espiritual, es un asunto del Espíritu, es el Espíritu que da vida. Y la palabra aquí espíritu se reconoce, se traduce en ocasiones como el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Él es el que aplica esa vida, porque todo aquello que Cristo estaba hablando tiene un sentido espiritual, no es material. Aquellos judíos lo estaban entendiendo como asuntos materiales, asuntos de comida, asuntos de bebida. Ellos lo estaban entendiendo en un sentido material. Entonces el Señor Jesucristo les dice: este es un asunto del Espíritu de Dios, este es un asunto espiritual. Hermanos, esto nos debe hacer entender que el Evangelio se centra en las cosas espirituales, que el Evangelio son cosas del Espíritu de Dios, que la vida que nosotros recibimos viene del Espíritu de Dios, pero desciende del cielo en Cristo Jesús. Es todo esto que estamos viendo aquí, de cómo Cristo descendió del cielo, de cómo Cristo nos da el pan del cielo. La vida entonces, ¿de dónde nos vino? Del cielo. Entonces las personas que creían en Cristo llegaban a tener vida celestial, nacían del cielo. ¿Por qué? Porque del cielo descendió Cristo para dar vida. Del cielo viene la verdadera vida. Ese es el verdadero pan que descendió del cielo, Jesucristo. Y es a Él entonces en quien debemos creer y reconocer en nuestra vida. Entonces, habiendo visto esto aquí, de cómo Cristo bajó del cielo para traernos todas las bendiciones espirituales y celestiales, entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? El resultado de todo esto es que nosotros entonces comenzamos a disfrutar y a recibir las bendiciones celestiales. Ya toda bendición es del cielo. Ahora, como ya tenemos vida celestial, entonces aquí viene el punto que estábamos considerando en la mañana. Vean ahora cómo se relaciona con nuestro tema de la mañana, porque esta es como la otra parte de ese tema. Decíamos que en la mañana vimos el tema del nacimiento de arriba, ahora es el nacimiento celestial, lo estamos viendo desde otro aspecto. Pero entonces, vean la relación. Colosenses 3, del 1 al 4, ¿qué fue lo que vimos ahí? Bueno, vimos que el que ha nacido, el que ha resucitado más bien con Cristo, debe buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Debemos buscar, debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, hermanos, ahora nuestra vida
es una vida celestial. Debe ser una vida celestial. Y estos beneficios entonces, hermanos, vamos a considerarlos. Si tú has nacido celestialmente, estos beneficios que vamos a ver entonces son tuyos, te pertenecen, porque has nacido del cielo, tienes vida celestial. Entonces ahora lo que vamos a ver aquí nos pertenece. En primer lugar, el primer beneficio de haber nacido, porque si la vida nos vino del cielo, como ya vimos ese punto, entonces si ya tenemos esa vida, ahora los beneficios de esa vida, en primer lugar es que los que nacen celestialmente son ciudadanos del cielo. Filipenses capítulo 3, el versículo 20. Aquí podemos ver cómo ahora nos va a dirigir a las cosas del cielo. Y esto, hermanos, es el resultado de haber nacido del cielo, de haber nacido celestialmente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Aquí tenemos el primero. Dice así, Filipenses capítulo 3, el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, ¿de dónde somos ciudadanos? ¿Eres ciudadano? ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Qué significa que eres ciudadano? Aquí, ¿qué está diciendo? Observen la forma como el apóstol Pablo lo dice. Dice, más nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. Hermanos, ¿de dónde somos ciudadanos? Algunos pensamos, yo soy ciudadano de este lugar o de esta ciudad. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que somos ciudadanos del cielo porque hemos nacido del cielo. Hemos recibido vida del cielo. El pan que descendió del cielo ya lo hemos comido. Hemos tenido fe en Jesucristo. Entonces dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Vean cómo comienza a elevarnos. Comienza a llevarnos a las regiones celestiales. Eres ciudadano del cielo. Ahí en el cielo tenemos entonces todos los derechos, tenemos todos los privilegios. Así como un ciudadano aquí en esta tierra tiene derechos y tiene privilegios, de igual manera al momento de nacer del cielo llegamos a tener estos derechos y estos privilegios de nuestra ciudadanía celestial. Eso es lo que aquí el apóstol Pablo nos está mostrando. Pero no solamente eso. En una ocasión, cuando los discípulos estaban regocijando, Cristo los mandó a una misión y cuando venían se estaban regocijando de que echaban fuera demonios. Y Cristo les dijo, bueno, no se gocen tanto de eso, sino vean qué les dijo aquí en Lucas capítulo 10, el versículo 20. Estamos viendo, hermanos, los beneficios ya de haber nacido celestialmente y aquí tenemos el primero que estamos viendo, que es ser ciudadano del cielo. Lucas capítulo 10, el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Que tu nombre esté escrito en el cielo. Hay gozo en ciertas cosas, pero dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Ellos estaban contentos con esto. Los espíritus se nos sujetan, tenían gozo porque los espíritus se sujetaban a ellos. Pero ¿qué les dice Cristo? Hay un gozo mayor. Hay un gozo mayor, hay un gozo más alto. Ese gozo es: gócense, porque sus nombres están escritos en los cielos.
significa que ya estamos registrados celestialmente. Significa que el momento cuando nacimos del cielo se nos registró nuestro nombre. Así como cuando nace un bebé aquí en esta tierra, se le registra, ya es ciudadano, ya tiene derechos, ya tiene privilegios. En el momento en que nacimos de arriba, nacimos del cielo, en ese momento se escribió nuestro nombre ahí en los cielos. En cuanto al registro, ya como ciudadanos ya se nos registró. Entonces el mayor gozo no es porque uno sea ciudadano. Mucha gente siente como que es lo máximo el ser ciudadano norteamericano. Tener la ciudadanía es algo que mucha gente anhela, ser ciudadano de los Estados Unidos. Mucha gente lo que está buscando, el sueño americano, tener ahí la ciudadanía norteamericana. Bueno, ese podría ser un gozo, pero hay algo mayor. Hay algo mayor. No la ciudadanía de los Estados Unidos, sino la ciudadanía del cielo. Ese debe ser un motivo de gozo mayor, que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Porque este gozo va a ser un gozo inmenso cuando allá se pase lista. Cantamos el himno número 17 en muchas ocasiones. Cuando allá se pase lista. Cuando allá vean que mi nombre está registrado. ¡Qué gozo! ¡Qué maravilla! No vamos a caber de gozo en saber que nuestro nombre está escrito en los cielos. Ese es el privilegio. Esa es la bendición de haber nacido del cielo. Pero también podemos ver que los que nacen celestialmente poseen una herencia celestial. Y vean cómo todo esto nos va llevando de las cosas celestiales a la tierra, la ciudadanía terrenal, la herencia. Hablando de herencia, mucha gente recibe herencia, les dejan terreno, les dejan dinero, pero cuando se trata del nacimiento celestial, llegamos a tener una herencia. Bueno, ¿esta herencia dónde está? Este es otro derecho, es otro privilegio, es otra bendición, otro beneficio de haber nacido del cielo. Pedro lo dice de esta manera en el capítulo 1 de su primera carta. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Vean cómo se relaciona el asunto de renacer con esa herencia celestial. El renacer del cielo con la herencia celestial. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es el beneficio de haber renacido de nuevo? El apóstol aquí nos lo señala y dice claramente aquí que habiendo renacido, ¿para qué? Para una herencia. Y esa herencia, ¿cuáles son sus cualidades? Según lo dice aquí el apóstol Pedro. Bueno, primero, ¿dónde está reservada esa herencia? En los cielos. Tienes una herencia. El que ha nacido celestialmente tiene una herencia en el cielo, porque es hijo del cielo. Es hijo del Padre celestial, el Padre celestial. Entonces, como hijos, herederos. Pero esta herencia nos está ubicando, ¿dónde está?
Dice, en los cielos. Ahí está reservada, en los cielos. Pedro, hermanos, nos está hablando de algo real. No nos está mintiendo. Nos está hablando de una herencia. Porque a veces a la gente se le puede engañar y le dicen, te dejaron una herencia. Y como que no lo creo, porque en muchos casos a la gente se le puede engañar. Pero en este caso no nos está engañando. Porque Él está diciendo, puesto que han renacido para una herencia. Esa herencia es celestial. ¿Y cuáles son las características de esta herencia? Bueno, en primer lugar dice, incorruptible. Que esa herencia no se va a destruir, que esa herencia no se va a corromper. Es incorruptible, es incontaminada, no se puede manchar, no se puede contaminar, porque está reservada en los cielos. Y dice inmarcesible, no se puede marchitar como una flor que se marchita, no, permanece para siempre, porque está reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, esta bendición, este beneficio, este privilegio nos debería hacer entonces, escúchenlo bien, buscar las cosas del cielo, poner la mira en las cosas del cielo. Si a ti te dijeran, suponiendo que sea real, y te dijeran, mira, tienes una herencia en tal ciudad, y te lo afirmaría y estarías convencido que así es, ¿qué harías? ¿No estarías pensando en esa herencia que está en tal ciudad? De seguro vamos a estar pensando, tengo una herencia en tal ciudad, en esa ciudad me dejaron una herencia, y así estamos pensando. Hermanos, tenemos una herencia en los cielos. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos la mira en las cosas de arriba del cielo? ¿Buscamos las cosas del cielo? ¿O estamos aquí solamente en lo terrenal? Hermanos, si hemos nacido del cielo, qué gran bendición tenemos. Tenemos una herencia. Nuestro Padre Celestial nos ha dado una herencia. Y dice, está reservada en los cielos. Entonces tenemos esta herencia, y la herencia incluye tantas cosas de Dios que todavía vamos a recibir, hermanos. Parte la estamos recibiendo aquí, pero todavía lo mejor está por venir. La herencia verdadera está por venir, está reservada en los cielos y va a manifestarse. Pero específicamente, hermanos, otra bendición, aquí ya hablando específicamente, los que nacen celestialmente son hijos del Padre Celestial, y por lo tanto, vean lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. ¿Qué más tenemos, hermanos? ¿Qué más bendición? ¿Qué más privilegio? 2 Corintios capítulo 5, el versículo 1, nos dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Vean cómo otra vez nos ubica, nos dice en los cielos. Estos textos, hermanos, nos están mostrando la realidad celestial. Pero esta realidad celestial son para los que han nacido del cielo, los que han experimentado el nacimiento celestial. Y aquí Pablo está diciendo, tenemos. Ya lo tenemos, es un hecho. No dice tendremos, dice tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Otra vez, como el ejemplo de la herencia, si tuviéramos una casa
en Estados Unidos, con todas las comodidades, con todo lo que podemos anhelar, ¿qué haríamos estando aquí? Sin duda pensando en esa casa. Yo tengo una casa en Estados Unidos, tengo todas las comodidades, tengo todo lo que puedo anhelar, mi casa tiene todas las instalaciones necesarias, no necesita nada. Entonces empiezo a pensar, quisiera estar en esa casa, quisiera vivir allí en ese lugar. Bueno, dice, tenemos una casa en los cielos. Hermanos, ¿qué hacemos con esa casa que tenemos en los cielos? ¿Pensamos en esa casa? Bueno, en primer lugar, si no lo sabías, pues no podemos pensar en algo que no sabemos. Pero ahora, sabiendo, según lo que dice el apóstol Pablo, tenemos una casa en los cielos. Ahora que ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Entonces, si tengo una casa en los cielos, tengo que pensar, tengo una casa en los cielos. Entonces, mi casa en realidad no es acá en la tierra. Mi casa en realidad no es terrenal. Mi casa en realidad es celestial. Esto, hermanos, es el resultado, es el beneficio de nacer del cielo. Tienes una casa celestial. No hay problema entonces con los asuntos terrenales. Hermanos, esto fue lo que consolaba a los discípulos cuando los perseguían y les decomisaban sus casas, sus terrenos. Los consolaban con que tenemos algo mejor en el cielo. Los consolaban pensando que esto terrenal no es nada comparativamente hablando con la eternidad. Aunque en otro término, aquí viviendo en la tierra, pues una casa es algo. Una casa, un terreno, ciertamente es de valor, pero hablando comparativamente es algo mucho mejor, que el apóstol Pablo dijo que quisiera partir y estar con Cristo ahí en el cielo, en su casa, lo cual es muchísimo mejor. Él estaba consciente y seguro que tenía una casa allá en los cielos. Él lo está diciendo. Él es el que está hablando aquí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1, cuando él dice, tenemos de Dios un edificio, una casa. ¿Y cómo es esa casa? Vean otra vez las características, o en este caso la característica dice, no hecha de manos, eterna en los cielos. Es una casa que no necesita como la casa que tenemos aquí, que necesita reparación, que necesita pintura, que se está cayendo la casa. No, ahí dice, es eterno, es en los cielos. Entonces, cuando pensamos en esto, hermanos, ¿no te gustaría ir a vivir allá en el cielo, en tu casa eterna, ahí en los cielos? ¿No te gustaría ir a vivir? Aunque pensamos, hermanos, que sí es una casa en el cielo, debe estar hermosa, debe estar bonita esa casa, pero ¿saben lo que significa ir a vivir allá, hermanos? ¿Saben qué significa? Significa morir. Porque al morir, dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Eso significa que se deshiciere, quiere decir este cuerpo va a volver al polvo. Y al volver al polvo, nuestra alma, nuestro espíritu entra en esa casa eterna en los cielos. Quisiéramos ir ahí, significa morir. ¿Quién quiere morir entonces? A la vez como que nos detenemos, ¿verdad? Y como que no queremos morir. Pero cuando esto ocurra, ese es el propósito aquí del apóstol Pablo, mostrar que cuando esto ocurra, tenemos entonces una casa eterna en los cielos. Hermanos, esta es la otra bendición de los que han nacido del cielo, de los que han nacido de arriba. Entonces, estos beneficios que ya mencionamos, que son 3 como lo hemos señalado, ¿a qué deben motivarnos entonces estos beneficios, hermanos?
Si hemos nacido del cielo, la vida nos vino del cielo y la hemos experimentado, ya vimos los beneficios. Entonces, ¿a qué nos deben motivar estos beneficios, hermanos? Bueno, tenemos aquí, hermanos, tres cosas que quiero mostrar. Estos beneficios celestiales nos deben, hermanos, motivar, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, donde Él habló de hacernos tesoros en el cielo. Mateo 6 del 19 al 21, el Señor Jesucristo habló y dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín, los ladrones roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla, el orín, los ladrones no pueden llegar. Con esto, ¿qué nos está diciendo? Hermanos, nos está diciendo que hagamos las cosas para la eternidad, que no nos dediquemos solamente a las cosas que perecen, a las cosas que se corrompen, a las cosas que no van a permanecer para siempre. Haceos tesoros en los cielos. Si ahí está tu nombre, si ahí está tu ciudadanía, si ahí está tu casa en los cielos, entonces, ¿qué dice? Haceos tesoros en los cielos. Hermanos, que nuestra vida celestial y nuestro nacimiento celestial se refleje al dedicarnos a hacer tesoros en los cielos. No está diciendo, hermanos, que no tengamos cosas aquí terrenales. No está diciendo que no tengas una casa, que no tengas un carro, que no tengas quizás hasta una cuenta en el banco, sino que el asunto es que nos dediquemos solamente a eso, de tal manera como que no haya nada celestial, y sobre todo cuando nosotros se supone que somos nacidos de arriba, somos nacidos del cielo y no estamos haciendo tesoros en el cielo. Por eso la exhortación, entonces, estos beneficios nos deben motivar entonces en primer lugar a hacer tesoros en el cielo, que trabajemos, que hagamos las cosas con el propósito de que las cosas permanezcan, porque las cosas que son del cielo, según dice, la polilla no lo va a corromper, los ladrones no van a robarlo, van a permanecer para siempre. En segundo lugar, nos debe motivar a vivir como ciudadanos del cielo. Soy ciudadano del cielo, entonces ¿cómo debo vivir? Debo vivir como ciudadano del cielo. No debo vivir como que mi vida le pertenece aquí a la tierra, en las cosas terrenales, sino que debo vivir, me debe motivar a vivir como ciudadano del cielo. Esta fue la comparación que el apóstol Pablo hizo en Filipenses capítulo 3, versículos 19 y 20, porque en el 20 dijo: más nuestra ciudadanía está en el cielo, pero en el 19, vean cómo comparó ahí el asunto para enfatizar la ciudadanía en el cielo. Versículo 19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hizo esa comparación de que los que son ciudadanos solamente de esta tierra se dedican a estas cosas terrenales, las cosas materiales, que solo piensan en lo terrenal. Pero entonces dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, los beneficios celestiales nos deben motivar a vivir como ciudadanos de el cielo, no ocupándonos solamente de lo terrenal, no ocupándonos solamente de lo material, sino que somos ciudadanos del cielo. Entonces debemos vivir como ciudadanos de el cielo. En tercer lugar, si tenemos una ciudadanía en los cielos, entonces debemos buscar y anhelar esa patria celestial. Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Aquí vamos a ver cómo
el ejemplo de estos patriarcas nos debe motivar a hacer lo mismo. Hebreos capítulo 11, el versículo 13 al 16. Hermanos, aquí tenemos un gran ejemplo de estos hombres, de cómo ellos también buscaban lo celestial. Este es un gran ejemplo que tenemos aquí. Dice Hebreos 11 del 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos patriarcas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, de cómo se movían de un lugar a otro, de cómo estaban andando de un lugar a otro, de una ciudad a otra ciudad. Bueno, dice aquí que ellos lo hacían porque se consideraban extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos de esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces realmente aquí somos extranjeros, somos peregrinos, y ellos lo entendieron muy bien. Y al entenderlo muy bien, entonces ellos iban de un lugar, pero nos están dando aquí la idea de que al moverse de un lugar a otro estaban buscando algo mejor. Estaban buscando algo mejor. No estaban buscando algo mejor en cuanto a lo terrenal, porque dice aquí claramente que si estuvieran pensando en lo terrenal, dice, hubieran regresado, podrían regresar y tener la tierra, ahí tener una gran extensión de tierra, pero no. Ahora vean la palabra aquí como resalta cuando dice aquí el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. El anhelo, ¿qué quiere decir que anhelaban? Quiere decir que ellos no se conformaban con lo terrenal, y es que tenían. En verdad vemos a Abraham con sus riquezas, a Jacob, los patriarcas, pero ellos decían, no, buscamos algo mejor, buscamos algo mejor. Y este es un gran ejemplo, hermanos, de estos hombres que teniendo abundancia de oro, plata, animales, riquezas, buscaban una mejor. Los hombres hoy día se conforman con esto. Dicen, no, pues yo tengo demasiadas riquezas, yo tengo demasiadas propiedades, yo tengo demasiados bienes, no necesito más, tengo lo suficiente. Y se conforman. Pero en este caso, ¿qué dice? Anhelaban una mejor. ¿Y cuál es lo mejor? Esto es celestial. Hermanos, eso es lo mejor. Lo mejor para uno que ha nacido del cielo es lo celestial. La herencia celestial, la casa celestial, la ciudadanía celestial. Esto es lo mejor. Y esto lo anhelaban, hermanos. Anhelar quiere decir que había un deseo en sus corazones, como que al pensar en esto suspiraban, se emocionaban al pensar en esa ciudad celestial. Hermanos, si hemos nacido del cielo, nuestro corazón debe latir de emoción al pensar en nuestra casa celestial. Si hemos nacido del cielo, nuestro corazón debe latir de emoción al pensar, tengo una casa en el cielo. ¿Y qué día glorioso será ese cuando entremos en nuestra casa celestial? Cuando lleguemos a nuestra patria celestial, como lo dice aquí, hermanos.
qué hermoso será ese día. Pero ese es un resultado de haber nacido del cielo. Porque el que no naciere de nuevo del cielo, de arriba, entonces no tendrá ninguna de estas bendiciones. Y no solamente no tendrá ninguna de estas bendiciones, sino que su lugar será el dolor, la aflicción, el tormento en el infierno. Porque solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Entonces, los que han nacido del cielo deben anhelar las cosas del cielo, deben buscar las cosas del cielo para vivir ahí en el cielo. Esta es la marca, esta es la característica de los que han nacido del cielo. Entonces, hermanos, si nosotros hemos nacido del cielo, ¿qué debemos hacer? El tema de la mañana nos da la idea: buscar las cosas del cielo, de arriba. Poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ahí en el cielo. Por lo tanto, hermanos, nuestros anhelos deben ser celestiales, nuestros propósitos deben ser celestiales. Debemos hacer tesoros en los cielos, porque esa será nuestra morada final. Ese será nuestro lugar final, hermanos. Somos gente del cielo, somos ciudadanos del cielo. Entonces vivamos de esa manera, vivamos como gente del cielo, anhelando las cosas del cielo. Claro, aún estando aquí en la tierra, necesitamos lo material, necesitamos la comida, pero eso no debe ser todo. Que no quedemos como aquellos que dicen, solo piensan en lo terrenal. No, nuestros anhelos deben ser más altos, nuestros deseos más altos, de tal manera que lleguen hasta el cielo, porque esa es nuestra verdadera morada. Oremos, hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir como gente del cielo, como ciudadanos del cielo, que hemos nacido del cielo. Ese es nuestro tema, el nacimiento celestial. Oremos a nuestro Padre celestial para que Él nos ayude en todo esto. Padre, en este momento te damos muchas gracias, porque en tu palabra hemos visto en esta noche cómo la gente del cielo, de los que tienen la casa en el cielo, de los que son ciudadanos del cielo, los que tienen su herencia en el cielo, son aquellos que han nacido del cielo. Son aquellos que han creído en Jesucristo, quien es el pan del cielo, el pan vivo que descendió del cielo para darnos vida. Gracias te damos, Padre, porque en tu palabra podemos encontrar la realidad acerca de esta verdadera vida espiritual, de esta verdadera vida celestial, la vida que viene del cielo. Y en estos momentos, Padre, acudimos a ti porque queremos estar seguros en Jesucristo. Y es por eso que en este momento, si hay alguno aquí en este lugar que todavía no ha comido ese pan del cielo para tener vida celestial, te pido y te ruego, Señor, que en este momento tengas misericordia de él y le produzcas esa hambre para que pueda apropiarse de Cristo por la fe. Que le produzcas la sed para que vaya a Cristo y así ser saciado por el pan de vida, la carne, la sangre de vida en Cristo
Jesús. Si hay alguien aquí que todavía no ha nacido del cielo, no ha recibido esa vida del cielo, te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo implantes esa vida, esa nueva vida en el corazón de aquella persona que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y aquellos que lo hemos experimentado, te pedimos, Señor, que nos ayudes a considerar nuestro nacimiento celestial, que nos ayudes a pensar en las bendiciones celestiales que tenemos, para que así seamos motivados a hacer tesoros en los cielos, a buscar las cosas de arriba, a poner la mira en las cosas de arriba, a vivir como gente del cielo, gente que anhela esa patria celestial. Ayúdanos, Padre, porque finalmente nuestra vida será celestial, será una vida gloriosa y celestial, la cual en tu palabra encontramos esa seguridad de esa vida en Cristo Jesús. Ayúdanos a demostrar con nuestra vida que hemos nacido del cielo, que somos ciudadanos del cielo y que vivimos buscando y anhelando las cosas del cielo. Ayúdanos a vivir de esta manera. Que el Espíritu Santo que produjo esa vida en nosotros nos siga ayudando para que esa vida se siga manifestando en nosotros, para que así demostremos que somos hijos de nuestro Padre Celestial y que somos hijos del cielo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.